anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bueno, doy la bienvenida una vez más a este programa Solo el amor crea. Doy un saludo a todos los oyentes de Radio Católica Mundial por toda Hispanoamérica y saludo especialmente a Jorge Graña en la parte técnica y aquí en los estudios de NSE Argentina en la parte técnica de la hermana Ofelia Mesa. Les saluda la hermana Alexandra Benavides del equipo NSE Argentina. Y quiero empezar hoy haciendo alusión a un tema hermosísimo sobre la dignidad de la mujer. Y quería empezar con una frase de una mujer que supo ser donación, que supo realmente seguir esa llamada de Cristo y ser un testimonio para el mundo de hoy. Chiara Corbella, que pronto la tendremos en los altares, decía que la vida es un regalo maravilloso. Y lo decía en medio de una vida llena de dolor, porque tuvo que entregar sus 2 hijitos apenas nacían, con malformaciones, tuvo que verlos morir, y después ella moría de cáncer. Y puede pensar uno, bueno, ¿y cómo en medio de tanto dolor podemos hablar de felicidad? Y es justo lo que queremos hablar hoy. ¿Por qué necesitamos que la mujer sane sus heridas? ¿De qué heridas hablamos? ¿Cuándo hablamos que una mujer necesita ser sanada? Porque en el caso de Chiara Corbella, esta experiencia de dolor solo fue el fruto sabroso del amor de Jesús, de ese amor redentor sobre un alma que se dejó poseer enteramente por Él, y hoy es un testimonio para tantas personas, para este mundo que a veces busca desesperadamente la vida y la esperanza y no sabe dónde. Y para desarrollar este precioso tema, tengo hoy como invitada una súper invitada, además que es un honor tenerla en nuestro programa, María Fernanda Quinteros. Ella es argentina y desarrolla una labor preciosa en un campo formador que ha llamado con el nombre de vocación al amor. María Fernanda, bienvenida a Solo el amor crea. Muchas gracias, hermana, por la invitación. También gracias a todos en este momento, a los que están escuchando esta entrevista. Y dejamos en manos de Dios también cada palabra, en cada pregunta y respuesta para que pueda dejar que Cristo entre en nuestros corazones. Muy bien, María Fernanda Quinteros, antes de empezar con el tema, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu camino para llegar a formar parte de este equipo de vocación al amor. Bien, mi camino de fe quizás ha sido un poquito parecido en los inicios al camino de muchas de las personas que escuchan en este momento, con una vida de fe sacramental, quizás muy pequeña, pero sin un encuentro personal y profundo con Dios, ¿no? Entonces eso había dado lugar un poco después quizás a no creer o a descreer todo eso, todo lo que la iglesia había enseñado, todo lo que la iglesia también te había puesto en mi corazón. Entonces se da una etapa como de alejamiento después de los 25 años, a través de un retiro de conversión, tengo un profundo encuentro, te diría como casi la primera vez de esa manera con Cristo, y empiezo a caminar nuevamente en la fe, también conociendo, estudiando y también predicando retiros en ese momento, pero a su vez empieza la pregunta sobre la vocación. En esa pregunta sobre la vocación y también la pregunta sobre cómo vivir el amor humano de acuerdo a lo que la iglesia enseña, me encuentro en ese momento de mi vida con la figura de Juan Pablo II, con sus escritos, y esos escritos que eran la teología del cuerpo, para mí en ese momento eran escritos que necesitaban mucho tiempo de estudio, muchas horas de profundizar, porque tienen un bagaje y una densidad altamente filosófica, teológica, pero en ese momento claramente lo que yo más bien buscaba era como respuestas cortas, sencillas, para poder aplicar, ¿no? Entonces, simplemente fue encontrarme con una parte reducida de la teología del cuerpo
que hablaba sobre el noviazgo, incluso también de camino al matrimonio. No es más sino recién 3 años después casi, cuando a través de encuentros formativos, de retiros, me encuentro con la teología del cuerpo, pero con esos 6 ciclos maravillosos donde se despliegan las respuestas para dos preguntas que todos tenemos en el corazón, que es ¿quién soy yo y a qué estoy llamado? Ujú, Entonces, hoy por hoy, digamos, he encontrado dentro de la teología del cuerpo, que justamente me lleva a un encuentro mucho, mucho más profundo con Dios, mi lugar en la iglesia, o sea, mi lugar en la iglesia es desde esta difusión y transmisión de la teología del cuerpo que a mí personalmente y, y específicamente como mujer me ha cambiado la vida, le ha permitido a Dios que entre cada vez más profundamente, de par en par abierto mi corazón, porque he encontrado que la iglesia, que Cristo mismo, sí nos quiere redimir en todo lo que somos, nos quiere sanar en todo lo que somos, pero necesita nuestro sí. ujú. María Fernanda, este es un camino precioso y además a la luz de San Juan Pablo II que mm, profundizó, si no estoy mal, eh, en la Humane Vitae y realmente dedicó 5 años de su pontificado a desglosarnos, a masticarnos, por decir así, el contenido de la Humane Vitae, hablando justamente sobre el amor humano, ¿no? Así es, todo parte, como sabemos bien, hermana, de que hay 3 rupturas, incluso podemos hablar de 3 revoluciones también, la revolución industrial que saca a lo que es el hombre, el papá de la casa, la revolución sexual que viene a tocar y transformar el corazón y la identidad de la mujer, y bueno, ahora la revolución tecnológica que viene primeramente por los hijos, por los niños, pero que también ha tocado la mente y el corazón de los padres. Asimismo, dentro de lo que es el lenguaje del amor humano, esta revolución sexual lo que imprime en la mente es la posibilidad de creer que se puede separar el amor de la apropiación. Eso da lugar a una segunda mentira que es tratar de separar el amor del matrimonio y cuando se le quita el carácter al amor humano de perdurabilidad, de un sí para siempre, estamos atentando contra la identidad de la persona. Entonces hoy nos encontramos frente a una crisis antropológica de no saber qué es ser varón o mujer. En ese momento, cuando aparece entonces a través de la revolución sexual la posibilidad de la píldora anticonceptiva como un método de barrera en la comunión, en la unión conyugal de los esposos, claramente, eh, en ese momento un papa muy valiente, Pablo VI, lanza al mundo como respuesta oficial de la Iglesia esta encíclica que es Humane Vitae sobre el valor de la dignidad de la humana, de la vida humana, lo que específicamente en el punto 7 se dice que toda unión conyugal debe permanecer abierta a la vida. Imagínate en ese contexto en el cual el lema contrario que proponía la sociedad del mundo era un libertinaje o una experiencia de la unión sexual solamente en búsqueda del placer, solamente en búsqueda de una respuesta de un goce egoísta. Juan Pablo II, lo que nosotros entendemos que capta allí es que esa premisa, por supuesto, es auténtica y es verdadera, pero ese varón y esa mujer de ese contexto de revolución sexual aún no tienen abierto el corazón, por lo tanto no pueden entender, abrazar y vivir esta moral sexual, que no es una moral extrínseca o que viene de fuera. Lo que Juan Pablo II va a hacer a través de la teología del cuerpo es una sistematización, un caminito pedagógico para que la persona primero se encuentre con su verdadera identidad, pueda reconocer quién es y luego pueda abrirse a responder a esa llamada al amor y darse cuenta que esta ética o moral sexual no es algo que viene por fuera impuesta, sino que brota desde lo más profundo de la verdad del amor que está inscrito en el corazón y en el cuerpo de cada persona, que exige ser amado y amar verdaderamente. Precioso, sí. Y qué acierto, qué valentía y realmente qué don del Espíritu Santo esta encíclica, cómo Dios sale al paso del hombre. Y bueno, ciertamente, María Fernanda, es complicado ver cómo ahora en estos momentos, pues hay gente y generaciones que del amor auténtico, pues ya no tienen noción. Así que lo primero, pues felicitarte
por esta llamada, por responder a este don de Dios, porque creo que es un momento crucial en que el mundo necesita informarse. Llevamos ya varias décadas o lustros o siglos, por no decir, sin ser exagerada, perdón, desinformando, desorientando. Y pues aquí vemos cómo la verdad siempre resplandece y surgen estos movimientos, estas llamadas y gente que responde a seguir luchando por la verdad. Hoy quiero centrarme, María Fernanda, dentro de es una temática súper extensa y realmente merece la pena hacer muchos programas, pero dentro de uno de los cursos que tú estabas dando de la auténtica feminidad había uno que me llamaba mucho la atención y es la sanación de la mujer. Ya con esta introducción que nos has hecho, pues ya uno puede pensar, y quizá alguno de nuestros oyentes dirá, bueno, ¿de qué se tiene que sanar la mujer? ¿De qué, cuándo tenemos que hablar de la sanación de la mujer, María Fernanda? Gracias, hermana, por tocar este tema que es fundamental, ¿no? Es verdad que mucho hoy escuchamos sobre la sanación y quizás pueda ser como un tema que parte aguas o que causa división, quizás, pero es un tema necesario de afrontarlo porque la redención implica la sanación. La santidad implica la sanación, implica la curación de la persona, ¿no? Pero ¿por qué y cómo entendemos esta sanación? Eh, Claramente, lo que la teología del cuerpo propone en esta primera parte, porque son dos grandes partes, en esta primera parte que es responder quién soy, nos lleva a entender que necesitamos saber de dónde venimos para poder entender hoy cómo estamos y cómo necesitamos ser redimidos. Y por último, hacia dónde vamos. Necesitamos hablar del fin, de hacia dónde está orientada nuestra vida, hacia, en este Ujú, caso, hacia dónde está orientado nuestro ser mujer. Si comenzamos justamente por el fin, decimos, vamos a vivir eternamente en la gloria como personas totalmente impregnadas por el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Por lo tanto, eso implica una integración de todas las dimensiones, una experiencia de ser mujer en estado glorioso. Y lo mismo para el varón, pero me voy a centrar en la mujer. Eso implica que si ese es el fin, en la unión con Dios claramente, yo necesito estar en camino en este momento hacia ese fin. Por lo tanto, hoy podemos hablar de que estamos en esta redención, viviéndola, dejando que Cristo, cuando nos santifica, integre todas nuestras dimensiones. ¿Para qué? Como dice San Pablo, para tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Ahora bien, para poder entender entonces qué es lo que Cristo está queriendo redimir en mí subjetivamente, porque objetivamente la redención ya sucedió, ujú, pero el don de la redención se experimenta, se vive y actúa cuando yo le digo que sí a Cristo, cuando yo le digo que sí a su Espíritu Santo, que sí es verdad que sana, ordena, integra, unge y envía. Pero si vamos a esta primera pregunta, ¿qué es lo que necesita sanar y por qué hablar de sanación? Yo tengo que ir al origen para constatar y contrastar lo que Dios soñó para mí, lo que Dios hizo al crear a la mujer en este sentido, y para saber yo hoy, mirando ese origen, qué es lo que Cristo quiere hacer nuevo. La teología del cuerpo nos presenta entonces en este tríptico antropológico, en un principio, ir a este origen y entender a través de la lectura de Génesis 1 y Génesis 2, cómo en este caso me voy a situar solamente en la mujer. La mujer vivía en este orden de esa santidad primigenia, primeramente con una identidad sana, con una capacidad de amar y de dejarse amar totalmente sana e integrado, y con una capacidad de poder vivir esa vida en abundancia también integrado y también sano. ¿En qué sentido? Juan Pablo II nos habla de que el cuerpo expresa a la persona, a través del cuerpo nosotros vemos en este caso, el cuerpo de la mujer expresa quién es la mujer, y en el principio ella cuando se miraba leía ordenadamente y espontáneamente que su identidad viene conferida por alguien que está fuera de ella, que es más grande que ella. Ese es Dios, que es su creador, pero ella es creada por amor. Por lo tanto, ella es hija también del Padre, ¿no? Hija amadísima del Padre. Una identidad totalmente enraizada en el amor. Por lo tanto, la mujer del principio entiende que su valor, su dignidad, el valor de sí misma no está en las cosas que hace,
sino en quien ella es, quién es ella para el Padre. Luego Ujú. se da en Génesis 2, por ejemplo, el encuentro con el varón. Ese encuentro con el varón de esa mujer del principio se da de forma ordenada. Es una mujer que puede ofrecerse a la mirada del varón, que puede ofrecerse a la palabra del varón, porque no, en ese vínculo con el varón, ella no va a quitar nada, no va a competir con el varón, sino que va a entrar en comunión. Ah, Entiende sí. que es distinta y entiende que es muy bueno que sea así, porque se Ujú. vive la complementariedad en ese orden. Hablamos de la comunión de las personas, que es la lógica del don, que es cómo la mujer cuando se mira y experimenta, entiende que ella en su cuerpo hay un lenguaje que habla de cavidades interiores, de cavidades que le permiten acoger al varón, también recibir dentro de sí misma el fruto de la unión de los dos, que es Así una es. vida que va a venir para existir para siempre, pero ese lenguaje del cuerpo expresa, dijimos, a la persona. Por lo tanto, la manera en que ella es, ama y se dona espiritualmente, psicológicamente, afectivamente, también implica hablar de esta receptividad, de este aprender a hacer lugar, este aprender a Sí. hacer lugar al otro dentro de mí, de mi corazón y de mí. Cuando hablamos de la feminidad, que está caracterizada por esta capacidad de acogida, de ser hogar, de ser lugar de ternura, que humaniza, que confirma que el otro es un don, hablamos de que la feminidad entonces se profundiza en la experiencia de la maternidad. Claro. Todo esto entonces, la identidad, la capacidad de ser un don, que es el significado esponsal, no tiene que ver con ser esposo, sino capacidad esponsal, que en teología del cuerpo es capacidad de expresar el amor, que puede darse en cualquier tipo de vínculo, y esta capacidad fecunda que tiene el cuerpo, por lo tanto la persona, está totalmente ordenado al principio. Lo que sucede en medio, entre lo que hoy experimentamos como tensión, como a conquistar en el corazón, como división, como batalla dentro del corazón, tiene lugar y tiene razón porque ha sucedido el pecado original. Ha sucedido el pecado original y ha dejado el corazón inclinado porque aparece la concupiscencia. La Ujú. concupiscencia lo que hace es inclinar el corazón, o sea, la persona, el cuerpo, que en el principio estaba bien hecho, estaba ordenado, porque estaba ordenado y habitado para ser santo por la santidad, ahora experimentamos esta división en que el no saber espontáneamente a veces o dudar de nuestro valor y sobre todo dudar que nuestro valor está en cómo somos mirados por Dios, no en las cosas que hacemos o en las cosas que pensamos que tenemos que conseguir, ¿no? Entonces, la mujer queda herida, específicamente en su identidad, no va a reconocer su valía, no se va a saber hermosa, va a dudar de su dignidad, de su misma humanidad con el varón, va a quedar herida en su capacidad de amar, porque claramente el corazón, después del pecado original, recordemos que la persona, varón y mujer, tienden como a cubrirse con hojas de higuera. ¿Pero por Sí. qué? Porque justamente cubren aquello que es el llamado a la comunión, o sea, su genitalidad que les está expresando, que es muy buena, pero les está expresando un llamado la comunión que luego del pecado original ellos no entienden por sí mismos. Y como no lo comprenden, porque se han separado del amor del Padre, tienden a cubrirse, tienden a ponerse hojas de higuera, tienden a poner algo que cubre su verdadera identidad y su personal llamado a la vocación al amor. Entonces, esta experiencia de vergüenza también afecta la segunda herida que tiene que ver con el cómo yo me doy a Ah, mis vínculos. Y ujú. encontramos a esta mujer quizás con un corazón hermético, que tiene miedo claramente, porque está herida, tiene temor, desconfía del varón. Entonces se da también a veces como esta vivencia de vínculos superficiales, ¿no? Cuando la Así es. mujer ella es el corazón del amor. Y si está herida en su corazón, no puede abrirse plenamente para recibir dentro de ella esos vínculos, esas vivencias, esas personas, ese proyecto, esa vocación. Entonces, si encontramos esta herida en la identidad, esta herida en la capacidad de amar, en ser don, claramente esto como un dominó va a caer en esta tercera ficha que es la gran profundidad de vivir la feminidad que es en la maternidad, también va a quedar herida, ¿no?
por esta duda, este temor, este miedo a poder hacerme responsable por la vida de un otro nuevo que está llamado a venir a existir para siempre. Entonces, hoy encontramos muchos quizás estilos de vida que se presentan, a las cuales se invita a la mujer, pero que son estilos de vida estériles, en el sentido de que quizás se le oferta a la mujer quizás una gran trayectoria profesional o exitosa, o quizás estando y siendo madre, pero buscando su valor fuera de casa, simplemente que la mujer trabaje es muy bueno, porque donde ella está humaniza. Así Pero es. cuando se la invita simplemente a estar fuera de casa y lograr su desarrollo personal fuera de casa, se le está mintiendo, se le está mintiendo. Entonces, cuando encontramos simplemente esta oferta, donde la mujer da algo de sí, pero no se dona claramente donde está llamada y de la manera en que está llamada, porque también se le ofrece estar en los mismos lugares que el varón, pero se le pide que esté allí masculinizándose, es decir, incluso a veces también, imitando como un estilo de ser varón quizás también herido, en el sentido de ser competitiva, renunciar a su ternura, renunciar a su capacidad de humanizar los vínculos. Y hoy por hoy lo que encontramos en una mujer que no acoge a Cristo en su vida, encontramos una mujer que dudando de su identidad, piensa que tiene que arrebatar lo masculino y ponerlo en su corazón, en su cuerpo, en su vida, en su forma de ser, para poder ser valiosa, digna, para tener un nombre, una identidad. En una María mujer que Fernanda, aún, sí, sí, y aquí, por ejemplo, bueno, el pecado original es verdad, nos ha dejado heridos y luego a eso se suman los pecados personales pero el pecado original, de alguna manera, sí nos deja la concupiscencia y estamos inclinados, evidentemente, como a esa tendencia a caer, ¿no? Esa fragilidad, tanto varón como mujer. Pero en la mujer el pecado personal y el pecado original como que al ser lo que tú has dicho, el corazón del amor que es la mujer, de alguna manera destruye ese pecado si no se deja, la mujer si no se deja penetrar por la gracia, me atrevería a decir, tú me corregirás si me equivoco, que se sucede un mal mayor en cuanto a proyección social, maternal, por todo lo que implica ser mujer, ¿no? Me parece. así es, y me encanta que preguntes esto, hermana, porque también es verdad que aunque pareciera como todo el panorama oscuro que deja el pecado original, recordemos que esta no es la última verdad, no es la última realidad para el hombre y para la mujer, ¿no? De hecho, allí muchas veces cuando se analiza Génesis 2 y se empieza a reflexionar de por qué el tentador, por qué el enemigo va primero a hablar a la mujer, Ujú, y muchos pensadores han dicho quizás la mujer es más débil, ¿no? Y una sí. filósofa que ya ha fallecido, Alice Hildebrandt, va a decir, ¿no será acaso que es tan grande la capacidad de influir que tiene la mujer en el corazón del varón, que el tentador, el demonio, el enemigo ha sabido elegir bien? Sí, 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 claro. La capacidad de influencia que tenemos las mujeres en los corazones, en el corazón de la humanidad, es muy grande. De Sí. hecho, cuando Dios elige que cada hijo suyo venga a existir aquí, es verdad que elige que es a través del vínculo de la unión sexual, varón y mujer, del vínculo conyugal, de la obra esponsal de los esposos, pero elige que sea a través de la carne de la mujer, a través de la persona de la mujer. Ujú, Es la primera experiencia de amor que cada uno de nosotros tiene porque Dios así lo ha querido. Ahora claro. bien, cuando la mujer empieza a no, claramente yo no voy a juzgar en este momento a esas mujeres que quizás tienen miedo en abrirse a la maternidad, no pueden vivir con gozo la maternidad a veces, pero sí las invito a que puedan pensar en su corazón, ¿qué ha pasado en mi historia de vida? ¿Qué hay en mi corazón que Ujú, hoy yo no puedo abrazar y vivir esta maternidad con la dignidad que tiene? Con la dignidad que tiene porque no es tan solo la maternidad en sí, sino quien me llama a acoger y vivir esta maternidad. Todo lo que viene de Dios siempre es muy bueno, pero algo ha sucedido en el corazón, quizás también en mi historia personal, me refiero a cada mujer,
en que se ha quedado desconectado, que la maternidad, también viniendo como esta primera vocación en Dios y de Dios, es muy bueno para mí. De hecho, es la primera palabra que Dios refiere, ¿no? Al varón y a la mujer, sean fecundos. Entonces, también en Génesis 3 hay una promesa. ¿Y qué es lo que promete Dios en medio de este panorama muy oscuro? Promete que va a existir una enemistad entre el enemigo, entre la serpiente y la mujer, entre el linaje del enemigo y el linaje de la mujer. Por lo tanto, la mujer está llamada a acoger, a recibir esta promesa. Decimos que a través de la carne de la mujer, la promesa del Padre se ha cumplido. Se ha cumplido claramente, plenamente en María, pero en Así es. cada mujer, consagrada, casada, soltera, en cualquier estado de vida, porque la maternidad no tan solamente es biológica, sino que se vive en el sí de cada mujer, que cuando con su mirada, con su ternura, con su abrazo, recibe, acoge, hace lugar, cada momento, cada sí de esa mujer, cada hágase actualizado en este momento, permite que la promesa del Padre se actualice, que esté viva y dé vida, y dé vida. Entonces, cuando hablamos de que la mujer necesita dejarse redimir, estamos hablando de que no tan solo por sí misma, que ya es un gran motivo, porque la sociedad, toda la humanidad necesita ser confirmada como un don. Ujú. Cuando una mujer que aún no se ha abierto a la experiencia de la redención, es una mujer que está como cerrada, como temerosa, como controlando o manipulando esos vínculos o la forma de amar o la forma de coger, y aún no se ha abierto en plenitud. Cuando una mujer se cierra a vivir esta maternidad biológica o espiritual, toda la humanidad se resiente porque ella ha renunciado a esa vocación esencial que está llamada para decir a cada persona que existe, es muy bueno que existas. Ese es el poder, sobre todo que tiene, y este poder santo que Dios también ha querido dejar en el corazón de la mujer para cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que ella dice que sí y da a luz a ese hijo biológico o a esa vida nueva en Cristo, que es la conversión en un hijo espiritual, esa nueva persona que antes no existía, ahora existe. Ahora existe. Esa es la forma más grande en la cual la mujer también reina sirviendo. Reina sirviendo. Eso es precioso. Y también, ya más a la luz de, luego lo sigues explicando, pero en la vida práctica nosotros vemos claramente que la no respuesta a esa maternidad, que es lo que nos define realmente a la mujer, pues en primera instancia, evidentemente, es negar la posibilidad de la fecundidad, pero también tiene una relación con el mundo que nos rodea. ¿Qué ha pasado o qué pasa cuando la mujer abandona esa auténtica feminidad? Bueno, vemos claramente que es verdad que para hablar de el abandonar la auténtica feminidad, tenemos que entender qué ha pasado y qué modelos de feminidad cada mujer ha recibido. El primer Sí, modelo de feminidad que cada una de nosotras recibe, acoge e intenta como imitar, primeramente es el modelo de feminidad de la propia madre o de las claro, mujeres más cercanas que ha tenido en su vida. Entonces, el primer llamamiento es, si me están escuchando quizás madres de familia o educadoras o personas que tienen gran influencia en educar a otras niñas, otras jóvenes, es nosotras, niñas, cuando éramos jóvenes, aprendíamos que la maternidad es muy buena en la medida o no que veíamos a nuestras propias madres espirituales y biológicas vivir con gozo, con alegría, con paz, su propia maternidad. Entonces, hoy cuando vemos quizás una mujer que tiene en su vida todo proyectado, menos la maternidad, o que piensa que la maternidad es un obstáculo para su vida, hay que preguntarnos qué imagen o qué ejemplo ha recibido. claro. Claramente hoy la joven de hoy, ha sido educada por una madre espiritual biológica, cuya madre espiritual biológica ha estado viviendo en un contexto en el cual se invitaba a la mujer de que ocupara su lugar en la sociedad, lo cual está muy bien. Una mujer Ujú. tiene que discernir si además de su vocación primera, que es ser mujer, hija, esposa y madre, está llamada, de acuerdo a su carácter, temperamento, talentos y posibilidades,
a ocupar un lugar en el trabajo, claramente lo puede hacer. Y donde está ella humaniza ese trabajo, humaniza allí los vínculos. Pero muchas veces se han escuchado o han surgido movimientos, ideologías que se han proclamado como voces autorredentoras de la mujer, que no lo han sido, porque le han prometido una libertad y una posibilidad en poderes, en lugares, en puestos de autoridad, donde encontramos una mujer que ha podido escalar a veces muy lejos, pero cuando se ha dado vuelta para poder compartir ese logro, se ha encontrado sola, porque no ha tenido con quién, no ha Así cultivado es. esos vínculos profundos para compartir ese logro. Entonces es ahí donde encontramos una mujer que experimenta frustración, ¿no? Porque Sí. encuentra que el deseo más profundo de su corazón no se ha cumplido. Le han mentido, le han traicionado. ¿Y qué es lo que propone esta sociedad, este mundo que le traiciona? Que le traiciona. Le propone ahora que ella siga donándose de forma sacrificada, de forma silenciosa, dando toda su vida en el trabajo, en todos esos aspectos, y a cambio le permite o le da la posibilidad de que pueda, por ejemplo, hacer congelamientos de óvulos. Así ¿Por es. qué? Porque el mundo sabe que la maternidad en el sentido más profundo, es, es tan verdadero en el deseo del corazón de la mujer que no puede ser apagado, que no puede ser sustituido. Entonces, lo que sucede en este corazón de la mujer es que se va alejando, ¿no? Primeramente, por no abrirse en sinceridad, por ejemplo, de cara a Dios, y decir esta verdad. Yo he intentado buscar mi valor en las cosas que hago. Yo he Ujú. intentado por mí misma darme un nombre, darme mi lugar, darme mi valor. Y ahora caigo de rodillas frente a mi Padre, que me ama, no por las cosas que hago, sino por quien soy desde el principio para Él, para que tú, Señor, me digas quién soy yo en tu corazón. Y cuando nosotras mujeres le hacemos esa pregunta a Dios, Dios no nos deja en ningún momento de mirar con amor misericordioso, con amor de redención, por supuesto, pero sobre todo siempre tiene una mirada de predilección. Y cuando nosotros caemos de rodillas, y sobre todo en los brazos de un Padre que solamente nos sabe amar, es allí donde encontramos nuestra identidad. Y me doy cuenta que yo puedo estar haciendo miles de cosas, o puedo estar quizás en cama postrada por una enfermedad, pero la mirada de Dios para mí no cambia, no cesa, no Así, pasa de ser amor incondicional en todo momento. María Fernanda, y justo aquí creo que una de las sanaciones, oyéndote esta exposición tan clara y tan lumínica, se me ocurre pensar que quizá una de de lo que no tomamos conciencia la sociedad actual, la mujer actual, es en que somos amadas. Estamos buscando saciar ese amor, ese querer ser aceptadas, sin reconocer, por supuesto, que provenimos del mismo amor, ¿no? Y lo vamos buscando, pues, por una serie no sé, de caminos cerrados. Sí, sí, así es, así es. Y es importante hablar también de que sabemos que el corazón está en batalla hasta el último día, ¿no? Entonces, no basta un retiro, por ejemplo, o iniciar un proceso de sanación una sola vez. No, en el proceso de sanación y en esta oración, o sea, ¿qué es lo que sana? La vida de fe, la vida en gracia, la cercanía a los sacramentos. Hoy por hoy, en la Iglesia Católica, podemos encontrar también personas que están formadas adecuadamente para poder guiar un proceso de sanación para el corazón, por separado, ya sea de mujeres o de varones. Yo recomiendo que también sea como separado porque hay una forma única, distinta, de rezar siendo mujeres o de rezar siendo varones, y creo que un proceso puede también adecuarse a esta forma diferenciada, ¿no? Pero en este proceso de poder dejarnos sanar, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Primero, reconocimiento de saber que no podemos dar por sentado de que el corazón ya está listo, ¿no? No, es una batalla todos los días, pero que esa batalla final ya ha sido ganada. Lo único que necesito es decir cada día un sí para que las gracias, para que la misión de cada día yo la pueda acoger en mi corazón. ¿Y dónde sucede eso? En un tiempo de oración personal. Si yo estoy diciendo que a las 24 horas de mi día hay alguien
con, con, con mayúsculas, pero también de alguna forma alguien que envidia que yo soy amada, que yo soy tenida como hija predilecta. Hay alguien que quiere hacerme dudar, hay alguien que quiere que yo dude de que soy amada. Por lo tanto, va a estar intentando constantemente en invitarme a vivir desde la envidia, desde la competencia con el varón, desde la ofensa, desde el resentimiento, desde el orgullo. Entonces, yo como mujer necesito saber que aunque yo tuviera miles y miles de cosas que hacer en el día, yo necesito enraizar mi día en la oración, este contacto con la mirada de Dios que es Padre, que es Redentor y que es Santificador. ¿Y qué pasa cuando una mujer se abre a vivir no una vida ordinaria y natural, sino una vida sobrenatural? Porque eso es ser hija amadísima del Padre. Saber que junto a Cristo no hay mujeres esclavas, porque lo que hace el Padre es justamente darme esta, esta nueva libertad en mi corazón, ¿no? Yo estoy en un lugar seguro, porque una mujer lo que quiere es un abrazo seguro, una mirada segura, una palabra que le reconfirme quién es, que le diga quién es. Bueno, Dios Padre ha dicho ya una única palabra, que es el Verbo encarnado, pero Dios Padre me sostiene con su mirada amorosa. El Redentor, que es Cristo, que es esposo de la Iglesia, y por lo tanto nosotros las mujeres tenemos como una forma única de vivir esta responsabilidad también con Cristo, porque en toda vocación Cristo es esposo de la iglesia. Por lo tanto, esta redención de Cristo Jesús en mi corazón de mujer también me invita a madurar en un encuentro con mi Redentor, con aquel que me dice, no tan solo sos hija amadísima del Padre, sos hermosa, y no por las cosas que te hagas, por las cosas que pongas sobre tu cuerpo, sino que yo te santifico, yo te doy esa hermosura. ¿Por qué María es la más hermosa? ¿Por qué María es la más bella? Porque es la más amada y porque es Claro. la que más se deja amar, es la llena de gracia. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesta a todo, en tus manos acepto todo, porque eres mi paz, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, me pongo en tus manos, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito en tus manos, mi Padre, darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación y sin medida, con confianza infinita, porque eres mi Padre. Me pongo en tus manos. Bueno, María Fernanda, La hermosura de la mujer brota del centro. así es, me encanta la claridad y sobre todo para mí como consagrada es una alegría enorme que tú como laica hayas descubierto el poder eh, inmenso de la gracia y no solamente que lo descubras, sino que lo sepas transmitir con tanta riqueza y con tanta convicción, porque en el fondo, como tú dices, la sanación ya está dada a través de la redención. Y si nos fijamos, eh, el Espíritu Santo va suscitando a grandes males superar con mucho
grandes bienes, ¿no? ¿Qué es esto? Todas las catequesis del amor humano de Juan Pablo II. Y también, por ejemplo, teníamos en Mulieres Dignitatem, que es un Dignitatis, que es una encíclica que dejó San Juan Pablo II, ensalzando la dignidad de la mujer. Él llega a decir que, lo que tú nos comentabas antes, que servir es reinar. Y realmente, como esto no se entienda a la luz de la gracia, hoy por hoy puede parecer casi herético en el lenguaje moderno, ¿no? Sí, ¿cómo voy a decir que la mujer se plenifica diciendo servir es reinar? Sí, esto, hermana, que preguntas también me recuerda a un punto que se ve en la teología del cuerpo, que más bien tiene que ver con Efesios 5, donde se habla del matrimonio de Cristo y la iglesia, ¿no? Y se habla sobre todo de esta palabra que es muy, hoy diríamos, como muy contraria quizás al lenguaje del mundo, que es la palabra sumisión, donde Efesios 5 ha sido mal entendido, primeramente porque se lo ha sacado de contexto y se ha hablado de una sumisión de la mujer solamente unilateral. Ese contexto de Efesios 5, capítulo 5, primero habla de una sumisión mutua del varón y de la mujer ante Cristo. Luego habla de la sumisión de la mujer con respecto al varón, que se deje cuidar, que se deje amar. ¿Pero por qué? Porque al varón se le pide que él ame como Cristo ama, es decir, entregando toda su vida. Ujú. Luego dice San Pablo, este es un gran misterio, y me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo tanto, cuando entendemos que varón y mujer, en su masculinidad y en su feminidad, cada uno en la vocación a la cual están llamados, están primeramente invitados a servir y a someterse a Cristo, como Cristo se sometió al Padre. Y yo, yendo al origen, entiendo que el único vínculo entre el Padre y el Hijo es un vínculo de amor. De hecho, el Padre y el Hijo aspiran eternamente al Espíritu Santo. Por lo tanto, su misión en teología del cuerpo significa querer hacer experiencia de amor. Ahora, si yo me refiero a la mujer, y entiendo que la mujer no está allí sola con su deseo y con su feminidad, sino que es parte de la gran misericordia de Dios, cuando entiendo que cada mujer ha venido a existir para revelar algo único del corazón del Padre, y entiendo que la primera vocación de la mujer es ser mujer, acoger su propia feminidad, entonces puedo abrirme recién a que mi vida tiene un propósito, a que lo que yo estoy llamada a revelar de Dios no lo puede hacer ninguna otra mujer en mi lugar. Ujú. Por lo tanto, cuando yo quiero responder, quiero decir que sí, quiero servir ubicándome en un lugar de criatura, no tan solo criatura, sino hija amada, porque Dios se ha lanzado de la Trinidad, se ha encarnado, ha asumido esta misma condición mía, menos el pecado, justamente para redimirme, para liberarme del pecado. Entonces yo entiendo que toda mi vida no puede ser otra cosa que una respuesta al amor que es Dios. Ujú. Entonces, en la medida en que me doy cuenta que quiero que mi felicidad está aunada en este propósito, entiendo entonces que sirviendo, que diciendo que sí, porque decir que sí es participar del mismo gozo del Hijo que es eternamente amado, entonces entiendo que sirviendo, diciendo que sí, extiendo este reino. Extiendo este reino que no me es extrínseco, del cual yo soy parte, porque Dios me ha llamado a existir para ser su familia. Este reino no es tan solamente hablar de un vasallazgo, ¿no? En el cual yo sirvo como quien sirve y no conoce nada de su amo. Cristo mismo nos ha dicho, ustedes me conocen íntimamente. Una mujer que vive en estado de gracia, que comulga frecuentemente, está habitada por la misma vida interior de Dios, está habitada por Dios. Claro. Entonces, esta condición de esclava que también lo anuncia María, justamente cuando ella da su sí, su hágase, dice ella, he aquí la esclava del Señor. Y esta condición de esclava tiene una connotación esponsal. O sea, solamente aquella que dice que sí puede entrar en el gran camino y en esa vida también mística, que no es tan solamente para monásticos, sino para toda persona, esa vida mística de una plena comunión con Dios, ya desde aquí y para siempre, de camino a la vida eterna. Ya Precioso. servir es reinar porque me doy cuenta de mi identidad, de lo que yo he recibido en el bautismo, que este reino no es algo externo, sino del cual
yo ya soy parte, del cual se me invita a permanecer. Así es, y esa donación, ¿por qué está tan mal entendida la palabra donación en este tiempo? ¿Qué hemos tergiversado y qué socialmente ha contribuido a que todo el contexto de donación esté visto como una usurpación de un derecho más que como una posibilidad de ser felices, de ser plenas? Sí, creo que con la palabra don, incluso aún teniendo mucho conocimiento de teología del cuerpo, me refiero a intelectualmente, la palabra donación o la palabra don tiene que hacer un caminito, ¿no? De lo que es la mente al corazón para poder entender esta lógica del don que parte sobre todo del corazón del Padre. Ujú. Hoy quizás nos podemos cerrar a eso por dos motivos. Un primero es que justamente se nos ha criado o hemos empezado a existir quizás en una cultura o en una sociedad de desempeño. ¿Qué significa esto? En que pensamos, es como que la identidad pareciera que tiene una estructura piramidal, vamos a ponerlo así, donde la base está, yo tengo que hacer cosas, en la segunda base de la pirámide dice, para tener cosas, y en la cúspide de la pirámide dice, para hacer. Entonces, esta mente, esta cultura de desempeño, lo que me hace y me invita a vivir es que yo tengo que hacer para tener y para hacer. Por lo Ujú. tanto, frente a alguien que ha sido educado de esta manera, es muy difícil entrar y comprender la lógica del don, donde Dios me dice que lo que Él me da es gratuito, que yo simplemente tengo que abrirme a recibir, a acoger. Solamente cuando alguien hace experiencia de esa misericordia gratuita que Dios quiere derramar en su corazón, entiende y comprende desde dentro que su vida es un don, que Dios no te necesita para existir, que Dios podría haber hecho todo lo que hizo sin vos. Sin embargo, quiso, te eligió y te llama para que existas. Que mi vida tiene un propósito porque es un pensamiento del amor de Dios. Ujú. Gratuitamente me llama a existir, ¿no? Gratuitamente me invita a recibir y a irradiar de eso que yo recibo. Entonces, cuando alguien entiende esta lógica del don gratuito, puede entonces a empezar a vivir como un don con el prójimo. Claro. Entonces dijimos, el primer obstáculo es vencer esta cultura de desempeño. Y lo segundo, diría, que también para acoger esta verdad es dejar que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que la santidad de Cristo pueda entrar en el corazón, sanar, ordenar, ubicar, reorientar y ungir. ¿Por qué? Porque a veces intelectualmente podemos entender, ¿no? Que quizás está esta mentalidad de desempeño, entendemos que tenemos que vivir como un don, pero ¿qué sucede? Han quedado heridas en el corazón muchas veces por la historia personal de cada mujer en este caso, que a veces no nos permiten confiar para abrirnos, que para poder vivir la receptividad tenemos que tener primero un corazón que pueda confiar. Y si esa confianza ha sido herida, ha sido abusada, ha sido dolida, quebrantada, claramente Cristo necesita ir ahí a la raíz de mi incapacidad para donar. Y donarme, o la lógica del don, no tan solamente es dar, sino también poder recibir el don que es el otro. Entonces, acá cuando hablamos de la lógica del don, claramente siempre va a entrar el aspecto de la sanación, ¿no? Que implica, Claro. que está integrada en la redención que Cristo quiere hacer de cada uno. María Fernanda, y ya para culminar, bueno, quiero que hagamos un breve resumen porque realmente es precioso el tema de la redención. Primero, vernos redimidas en esa redención, sabernos amadas, eh, y luego, como no hacer las paces con una cultura que realmente nos está llevando a la desesperanza y sobre todo como al ocaso de nuestra feminidad, ¿no? Con un precio además muy alto y una insatisfacción generalizada. Como volver a retomar el cauce, que es el proceso de esta formación. Pero eh, hay un punto fundamental en que tú tocaste de pasada, pero que quisiera que cerráramos el programa con esto, y es la relación eh, filial, de imitación, de proximidad
a la que estamos llamadas todas las mujeres y que tenemos un modelo tan asequible en la Santísima Virgen, ¿no? Así es. María vive su ser hija de una forma plena. María es esposa, claramente, es esposa de José, es esposada por el Espíritu Santo, ha dado su sí totalmente a Dios, es madre del Verbo encarnado, por lo que decimos que cuando una mujer desea ser plenamente mujer, necesita ardientemente, desesperadamente, buscar entrar en el corazón inmaculado de María, porque ella Ujú. sí sabe lo que es vivir esta filiación, esta esponsalidad totalmente donada y esta fecundidad que no va a existir otra fecundidad como la de María. Entonces, para Claro, nosotros, María es crucial, no tan solamente es una advocación exterior para cada persona, porque María nos enseña, es Virgen Madre de Cristo, pero también, como dice Juan Pablo II, es modelo de ser iglesia. Por lo tanto, para nosotras mujeres es modelo de cómo acercarnos a Dios, es modelo de receptividad confiada y de receptividad fecunda. Pero también en María encontramos de que ella es la mujer del sí, es la mujer del hágase, es la mujer que sabe vivir bajo la mirada del Padre, que sabe vivir totalmente donada, ya sea en Nazaret, ya sea en el Gólgota, ya sea en la cruz, ya sea en el cenáculo antes de que llegue el Espíritu Santo, pero porque puede vivir con este corazón de mujer que descansa en el amor de Dios. Es un rostro de una mujer totalmente contraria a la que vemos hoy. Hoy vemos una mujer expresada, ansiosa, que quiere ocupar su lugar y el lugar del varón, y María, que sabe vivir en su lugar, es una mujer que sabe estar a donde se le ha llamado. Como mm, mujer, como hija, como esposa y como madre, ella es fiel intercesora, pero también para nosotras es modelo de mujer. Necesitamos acudir con ella, contemplar esos misterios de su vida, los misterios de la vida de sus hijos, de su hijo, para poder entrar en su corazón y saber que ella sí entiende, sí comprende y sí también puede a nosotras darnos esas respuestas en total paz, en total gozo, para nosotras vivir nuestra filiación, nuestra responsabilidad, nuestra maternidad, ya sea biológica o sea espiritual. Pero María es clave. pues muchísimas gracias, María Fernanda, preciosa exposición. Y sí quiero dejar a todos nuestros oyentes con esa voz esperanzadora. El amor es el único capaz, como dice el Salmo, levanta de la basura al pobre. El Dios, el Cristo hace nuevas todas las cosas y ese tiene que ser el lema, el leitmotiv que nos ayude a todos los que estamos en este proceso de ayudar a otros a encontrarse con el amor auténtico y nuestra propia conversión, por supuesto, a encontrar en María, en los sacramentos y en esa amistad con el que nunca nos va a fallar, pues nuestra identidad, la auténtica identidad con la que Dios nos hizo a cada uno y con ese amor que nos pensó. No dejemos al amor esperando, ¿no? Qué dolor también para el Señor ver cómo de alguna manera nosotros estamos rechazando ese amor y Él sigue y sigue y sigue inventándose mil cosas para que nosotros podamos volver a Él. Pues te agradecemos muchísimo y de verdad que ojalá puedas estar en otros programas y desde ya vamos a encomendar mucho la labor que estás haciendo para que el Señor te siga dando Espíritu Santo, fortaleza y ese deseo de siempre más por el reino de los cielos. Muchas gracias, María Fernanda. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.